Bienvenida, bienvenido a este tercer capítulo de la serie ¿Tienes unos minutos para...? Serie con la que me propongo ofrecer cortos paréntesis para la vida diaria, para que podamos volver la mirada hacia nosotros mismos y fomentar, practicar esa conexión con lo verdaderamente importante, para que la vida no nos arrastre y vayamos creando el hábito de estar donde realmente merece la pena estar, aquí y ahora. El capítulo de hoy es una invitación a reflexionar sobre un concepto con el que quizá estés familiarizada si meditas o practicas alguna disciplina centrada en el desarrollo personal, pero realmente no importa si estás familiarizada o no con el término o si quizá siquiera te lo has planteado alguna vez, porque es uno de esos conceptos que esconde un significado tan profundo que podríamos reflexionar infinitamente sobre él. Hoy te invito a reflexionar juntos sobre el silencio. Y lo primero que voy a pedirte es que pauses este audio y te preguntes, ¿qué es el silencio para mí en este momento de mi vida? Para darle un poco de vidilla a este capítulo, te contaré mi experiencia personal con el silencio. Desde muy joven yo sentía mucha curiosidad por vivir una experiencia de retiro meditativo y tener un espacio especial, reservado, en el que me asegurara que no iba a tener que hablar. Eso en aquel momento era algo totalmente imposible porque vivía con mi familia, tenía clases, actividades y yo no me veía capaz de que los demás entendieran y respetaran un silencio continuado. La cuestión es que yo llevaba mucho tiempo sintiendo que quería tener esa experiencia en mi vida y no fue hasta los 28 años, más o menos, que por primera vez decidí inscribirme a un retiro de meditación vipassana del señor Goenka. Y fue allí cuando por primera vez experimenté y me enfrenté a 10 días seguidos de silencio exterior. Y realmente lo que quiero compartirte hoy de esa experiencia fue el impacto que tuvo en mí el ir allí con la esperanza o la expectativa de alcanzar un estado de paz profundo al eliminar totalmente el ruido externo y darme cuenta de que el eliminar el ruido exterior lo único que hacía era llevarme directamente a mi ruido interior. El silencio no existía en mí. Mi mente literalmente no cayó en los 10 días que estuve. La experiencia fue muy interesante porque pude comprobar cómo iban saliendo recuerdos del pasado, canciones, pensamientos aleatorios y sin sentido. Y realmente, de verdad, parecía que el silencio no existía. Y sin embargo, cuando después de esos 10 días volví progresivamente a mi vida normal, pude comprobar que si bien mi mente no había conseguido estar en silencio absoluto, sí había entrado en una especie de ralentización y limpieza del ruido incesante y continuo de mi mente. ¿Y para qué quiero contarte todo esto? Pues te lo cuento por si para ti esa experiencia de mantenerte en silencio o de meditar es una cosa tan costosa o tan lejana como para mí era en ese momento. Pero si a la vez puedes vislumbrar y desear el beneficio que aporta el silencio en la mente, pues entonces te animo a que no desistas y sigas practicando, porque al final, y esta es mi reflexión personal en este asunto, el silencio es algo sumamente preciado y a la vez
sumamente complicado de alcanzar totalmente. Y sin embargo, cada pequeño paso que damos hacia su conquista nos acerca más y más a la paz mental, a la escucha de un mundo más sutil del que estamos acostumbrados. El silencio es, sin duda, un lugar de reposo para el alma, un espacio sagrado desde el cual pueden brotar la autenticidad y los mensajes más profundos. Y al final, al menos así lo veo yo en mi práctica, no es cuestión de querer callar la mente a toda costa, sino más bien de aceptar y de aprender a permitir que el silencio simplemente se haga. Y a ese camino te invito. Me encantará que dejes en comentarios, si te apetece, cuál es tu reflexión sobre el silencio después de haber escuchado estas palabras. Y para terminar, quiero leerte este poema de Isabel Allende sobre el silencio. Silencio antes de nacer. Silencio después de la muerte. La vida no es más que ruido entre dos silencios insondables. Decirte que en el próximo capítulo te ofreceré una práctica de silencio para que lo escuchemos juntas y permitamos que ese silencio se haga, puesto que el silencio compartido es atronador, como dice el maestro Thich Nhat Hanh en su libro Silencio, y ayuda a la curación física y mental al permitirnos estar libres de pasado y futuro, que es lo que realmente somos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperando que te haya sumado esta reflexión, te mando un gran abrazo de luz, amor y comprensión.